Al doctor Francisco Rodríguez Cascante, director de la sede de Occidente, por esta invitación. Quiero también agradecer a mi colega Abelardo Hernández por contactarme y coordinar gentilmente toda la logística. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy. Yo soy profesor de humanidades y considero que las humanidades son el corazón de nuestra universidad. Entonces, es siempre un gusto poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones con todos ustedes. Quiero agradecerles, estudiantes, también por hacer posible este diálogo. Espero que podamos incluso conversar e intercambiar al final de esta presentación. Se me ha solicitado que reflexione hoy en torno a la pregunta siguiente: ¿qué hacer con los universalismos occidentales? Dicha pregunta genera a su vez una serie de preguntas y de cuestionamientos, entre las cuales podríamos destacar al menos tres. En primer lugar, podríamos preguntarnos ¿cuáles son estos universalismos y por qué deberíamos liberarnos de ellos? En segundo lugar, y aquí es importante la situación en la que estamos, podríamos preguntarnos en nuestra condición de latinoamericanos, de centroamericanos, de costarricenses, ¿siguen siendo estos inventos intelectuales herramientas propicias para pensarnos? Y en tercer lugar, podríamos preguntarnos también lo siguiente: si renunciamos a ellos, a estos universalismos occidentales, ¿qué nos queda y qué nos toca como sociedad? A continuación, lo que voy a hacer es abordar cada una de estas preguntas. Comencemos por la pregunta sobre los universalismos. Tenemos que definir y entender qué son estos universalismos occidentales. El hecho mismo de denominar esto como universalismo occidental, ¿verdad?, estos conceptos o estos puntos de vista, ¿verdad?, es una contradicción. ¿Por qué? En efecto, si se trata de algo universal, por lo tanto se extiende a la humanidad entera. No se trata de algo situado exclusivamente en una región o en un ámbito de lo humano, con exclusión del otro. Cuando se habla de una teoría o de un postulado de conocimiento universal, entre comillas, dicha afirmación implica su validez más allá de cualquier frontera geográfica o de cualquier particularidad histórica. Es aquí entonces donde deviene importante interrogarse sobre el surgimiento de dicha noción de universal. Si yo les digo a ustedes qué es el progreso, qué es el desarrollo, todos tenemos más o menos una idea de esos términos, pero ¿sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando utilizamos estos conceptos? Podríamos decir, en un primer lugar, que el cristianismo es la primera manifestación de un ideal universal. Se trata de la idea según la cual la religión cristiana es la única verdadera y acepta la conversión del otro, con el fin de incluirlo en el plan de Dios. ¿Por qué decimos que hay ahí una pretensión de universalidad? Bueno, porque es la acción de ir hacia aquel que es distinto, es decir, aquel que es no judío, para integrarlo en una nueva religión, cuyo propósito es evangelizar ni más ni menos que a la humanidad entera. En un inicio, el cristianismo logra esta difusión importante en los primeros siglos del Imperio Romano, hasta convertirse en la religión imperial. Su pretensión de universalidad era tan grande que hasta el propio emperador se convierte al cristianismo. Ahora bien, después de 1492 y el mal llamado descubrimiento de América, la idea de una humanidad cristianizada, es decir, la idea de una religión universal, parece asomarse con más fuerza. Ahora bien, no es solo la pretensión mundial de la monarquía española lo que genera esta voluntad de universalidad. Se trata también de un cambio a nivel intelectual, de un cambio
en la forma en que pensamos el mundo. Como lo han notado varios autores, la conquista de América representa el momento de surgimiento del eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Es la conciencia que comienza a manifestarse en Europa ante el encuentro con grupos humanos nunca antes vistos. Es una conciencia de superioridad. Ciertamente, en la conquista también existen otros enfoques que no son necesariamente eurocéntricos, como por ejemplo aquellos españoles que vieron en los indios a una humanidad sin pecado y no necesariamente inferior. Pero como lo muestra alguien como Enrique Dussel, lo que prevaleció en términos políticos e intelectuales fue la sensación de superioridad, la conciencia de que Europa estaba destinada a dominar sobre otros pueblos y civilizarlos. Acá es donde se vuelve importante la producción de pensamientos que se posicionan como universales. Con la integración de esta nueva parte del mundo, el lugar de Europa cambia. De ser una periferia durante el medioevo, se convierte en el nuevo centro de poder mundial. Este cambio geopolítico viene acompañado de un cambio en la percepción del tiempo histórico y del devenir de la humanidad. Es por ello que el mismo Dussel habla de una primera modernidad. Hay un cambio en la forma en que se comienza a pensar el tiempo mismo. ¿Okay? Hay un cambio en la noción misma de hacia dónde se dirige la humanidad y por qué es importante tener una concepción del tiempo distinta. Abrimos acá un paréntesis para discutir esta noción de modernidad. A lo que se refiere este autor mexicano-argentino es a la idea de que ciertos cambios epistemológicos, intelectuales e históricos, a partir de estos cambios la humanidad entró en una nueva fase caracterizada por la centralidad de la razón, la libertad individual y la conciencia del progreso. Estas características, rápidamente señaladas, son lo que conocemos como modernidad. Obviamente hay toda una serie de discusiones sobre qué es la modernidad, pero aquí nos vamos a quedar con esta pequeña definición. Entonces, Dussel afirma que antes de esta noción de modernidad que se desarrolla en el siglo XVIII y que define una cierta cantidad de universales como la libertad, la igualdad, ¿verdad? Se dio primero una situación que él llama la primera modernidad, donde España juega un papel central junto con América Latina. En efecto, esa Europa del siglo XV, que podemos definir como latino-germánica, era una región periférica. Tenemos la costumbre de pensar en Europa como un centro mundial, sin embargo hay que contextualizar esta imagen. ¿Por qué? Nos dice Dussel que esta Europa del siglo XV, ¿verdad? Finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que logra llegar a estas tierras desconocidas que luego van a tener el nombre de América, era en realidad una región periférica, tenía poco o nulo acceso al sistema de intercambios comerciales, pero también intelectuales, del mundo oriental, del mundo musulmán y del mundo chino y del norte de la India. Este carácter aislado tiene a toda Europa rodeada por los que considera sus enemigos. Por ejemplo, los musulmanes otomanos controlan el este de la región, incluso amenazan Austria. Los musulmanes árabes del sur están presentes hasta Granada, después de haber conquistado toda la península ibérica. Y no es sino hasta 1507 que se toma conciencia de estar frente a una cuarta parte del mundo, es decir, América. Se destruye así una trinidad clásica donde conformada por Europa, Asia y África. Las decisiones políticas que se toman a partir de dicho momento constituyen, como lo muestra el pensador alemán Carl Schmitt, el inicio del derecho moderno. Se configura de esta manera el surgimiento de un mundo, lo que podemos llamar un mundo moderno, y con él el surgimiento de un modelo filosófico con pretensión de universalidad. Es el siglo XVI el que cristaliza este cambio. Es con la conquista americana que se consuma la destrucción de un antiguo modelo y se enfrenta a la nueva problemática moderna con método escolástico antiguo y nuevas temáticas. Es la primera filosofía moderna de la primera modernidad temprana.
La segunda modernidad temprana, siguiendo en esto la línea de Enrique Dussel, es lo que este autor ve representado geográficamente, ya no en España, sino ahora en Ámsterdam, y filosóficamente en un autor del cual vamos a hablar un poquito, que se llama René Descartes. Para Dussel, como para Aníbal Quijano, pensador peruano, este surgimiento del mundo moderno, que afirma una serie de características universales, está marcado por un lado oscuro, una práctica que niega lo que la misma modernidad afirma. Se trata de la colonialidad, es decir, la creencia que la cultura dominante viene a otorgar a la cultura dominada lo que podemos llamar, entre comillas, los beneficios de la civilización. Vemos entonces cómo el alcance universalista del cristianismo encuentra sus primeros límites. Los nuevos seres, ¿verdad?, los indios, que aparecen frente a los ojos de los conquistadores, serán cuestionados en su humanidad plena. Se dudará, por ejemplo, de su capacidad racional. Tienen mente, pueden pensar, y también de su habilidad para vivir políticamente, es decir, para vivir en ciudades, por ejemplo. De ahí que la afirmación pretendidamente universal de una humanidad única, regida por la razón y poseedora de un alma, tropieza con la política real. Primero, nos dice Dussel, existió el yo conquisto de Hernán Cortés y luego el yo pienso de René Descartes. Este yo pienso es lo que Dussel llama la segunda modernidad temprana. Es un autor norteamericano de origen puertorriqueño, Ramón Grossfogel, quien analiza con detenimiento la manera en que René Descartes funda un pensamiento que se pretende universal y que da pie a una serie de consecuencias políticas. En su interrogación sobre la verdad, Descartes había estudiado las respuestas de la teología jesuita española, así como de la escolástica tardía. Pero este conocimiento alcanzado dependía siempre de la existencia de un ser superior, Dios. Descartes pretendía, sin embargo, desligar el conocimiento humano de esta ayuda sobrenatural. En su obra, Meditaciones metafísicas, el filósofo francés reclamará la posibilidad de un conocimiento que va más allá del tiempo y el espacio. Para lograr este conocimiento, este saber de las cosas y este saber del mundo, pero también un saber de sí mismo, es necesario desvincular al sujeto de todo cuerpo y territorio, es decir, vaciar al sujeto de toda determinación espacial y temporal. Por ejemplo, Descartes era un gran enemigo del conocimiento que viene por los sentidos. ¿Por qué? Porque decía claramente, ¿qué me asegura a mí que en estos momentos yo no estoy soñando que los tengo a todos ustedes aquí enfrente y que estoy dictando una conferencia? Si, por ejemplo, ese fue el sueño que tuve anoche, ¿verdad? Que solo puedo llegar a la verdad cuando me desvinculo de lo que me transmiten mis sentidos. Por esto, una de las verdades universales, entre comillas, que parecen surgir del método cartesiano, es la separación radical entre el cuerpo y la mente. Para Descartes, por ejemplo, el cuerpo era un productor de errores, ¿verdad? No podíamos confiar en lo que se nos transmitía por el cuerpo. Descartes nos asegura que mediante la duda metódica, es decir, dudar de todo aquello que no me parece claro y distinto, puedo ir eliminando todo aquel saber del cual no estoy completamente seguro. Procediendo de esta manera, me desconecto de mis sentidos, hasta alcanzar una verdad que es indudable. Pienso, por lo tanto, existo. Este saber, esta verdad de la razón, según Descartes, es universal. Pero tal como lo señala Ramón Grossfogel, es una verdad solitaria. Está cortada de todo diálogo con otros seres humanos. Es un monólogo interno del sujeto. Aparece así como una verdad autoproducida por un sujeto que está aislado de todos los demás. Gracias. Su propio ser
¿verdad? Emerge de su pensamiento. Descartes dice, pienso, por lo tanto soy, ¿verdad? Es un ejercicio solitario de la duda. El sujeto con racionalidad universal se confirma a sí mismo como tal. Descartes es entonces el fundador de esta concepción de universalidad, un universalismo abstracto en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de lo que se afirma, yo pienso, como si el pensamiento pudiera simplemente desprenderse de toda determinación espacio-temporal y tener una validez eterna. En segundo lugar, en un sentido epistémico, es decir, en un sentido científico, puesto que se postula un sujeto de enunciación que es abstracto, vaciado de cuerpo y de localización. Podríamos preguntarle a Descartes, ¿quién es ese yo que habla? Como lo vimos con Dussel, Descartes tiene ya una posición en la geografía del poder mundial y es desde ahí que habla. Las Meditaciones metafísicas se publican en Ámsterdam en 1641. Para esa fecha, esta ciudad es ya un centro económico con alcance mundial, donde circulan los bienes que llegan de América y alimentan la naciente industria del norte de Europa. Vemos entonces cuáles son estos universalismos, o mejor dicho, podemos entender cómo se forman ciertas maneras de pensar que se tratan de imponer como únicas y válidas en todo tiempo y espacio. Nos dice otro autor que se llama Michel Rolf Trouillot, lo cito, los universales noratlánticos son particulares que han adquirido grado de universalidad. Son pedazos de historia de la humanidad convertidos en estándares históricos, es decir, en modelos. Ahora bien, pasemos a la segunda pregunta. En nuestra condición de latinoamericanos, de centroamericanos, de costarricenses, ¿siguen siendo estos inventos intelectuales herramientas propicias para pensarnos? La respuesta parece ser evidente. El universalismo abstracto, propuesto por la filosofía europea de los siglos XVII y XVIII principalmente, parece insuficiente para pensar nuestra propia realidad. Incluso podríamos ir más allá y afirmar que ciertas construcciones intelectuales, como por ejemplo la filosofía de la historia de Hegel, continúan imponiendo un pensamiento unilateral que cree firmemente en la superioridad de la cultura occidental sobre todas las demás, lo cual significa que en su práctica misma niega su universalidad. Los universales occidentales son siempre prescriptivos, en la medida en que siempre sugieren, incluso de manera implícita, el estado correcto de las cosas, es decir, plantean un modelo a partir del cual las periferias han buscado definirse. Esta crítica a los universales surgió con fuerza en el pensamiento latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Podemos retomar aquí una frase de Leopoldo Sea, filósofo mexicano, que explica claramente de lo que se trata. Nos dice Sea, lo cito, que la filosofía occidental tropieza con el hombre. ¿Qué significa esto? El tropiezo del que habla Sea se explica por dos eventos, la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de descolonización. El hombre occidental, repite el filósofo en estos términos, estaba seguro de su humanidad y se pensaba a sí mismo como universal con sus valores y sus creencias. Pero la crisis de su conciencia y su camino a la autodestrucción durante la Segunda Guerra Mundial lo lleva a tropezar, entre comillas, con aquellos a los cuales durante siglos había negado la humanidad. Veamos un ejemplo esclarecedor. A partir de 1941, Francia cae bajo la bota nazi. Los nazis dominan todo el territorio continental de Francia. Sin embargo, Francia tiene un importante imperio colonial. En Asia, por ejemplo, domina todo lo que los franceses conocían con el nombre de Indochina, es decir, Vietnam,
Camboya, Laos. En África dominan una gran cantidad de países en la parte occidental y el Golfo de Guinea. Al sur, pase, pase y acomódense para que no distraigan. Adelante, adelante. Entonces, los franceses están presentes en Asia, están presentes en África y al sur del Mediterráneo poseen colonias en el Magreb, es decir, la actual Argelia, Túnez y Marruecos. Pues bien, este importante imperio colonial va a ser esencial en la lucha de los franceses por liberarse de los nazis, ¿verdad? Así, tras el estandarte de la libertad, la igualdad y la fraternidad, una gran cantidad de indígenas, como los propios franceses los llaman, a los habitantes de estos territorios, van a combatir en Francia para liberar a Francia del yugo nazi. Llegarán incluso hasta Alemania con los ejércitos de liberación. Lo hicieron durante la Primera Guerra Mundial y lo hacen también en la Segunda. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial termina el 8 de mayo de 1945 con la firma de un armisticio, ¿verdad? La guerra en Europa. Todos celebran el triunfo de la razón, entre comillas, sobre la barbarie, entre comillas. Entre los que celebran están también los soldados argelinos que regresan a su país natal. Pues bien, en la euforia de la victoria, ese mismo día, es decir, el 8 de mayo de 1945, grupos independentistas desfilan en una pequeña ciudad que se llama Sétif, en Argelia, pidiendo el fin de la dominación colonial francesa. ¿Qué hace entonces el gobernador colonial francés? ¿Aplaude esta reivindicación de los derechos humanos universales? ¿Saluda acaso a estos luchadores de la libertad? Obviamente que no. El gobernador colonial francés decide tirar sobre los manifestantes y acabar con todo reclamo de independencia. Al final del día, mueren cerca de 20.000 personas, aunque al día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron, puesto que nunca Francia ha reconocido oficialmente la masacre. Es esta hipocresía la que señala Leopoldo Sea al hablar de cómo la filosofía occidental tropieza con el hombre. Se trató en Sétif, Argelia, de hombres, mujeres y niños de carne y hueso, cuya afirmación de la libertad venía paradójicamente a universalizar esta exigencia que los franceses en su imperio colonial no habían cumplido. Nos dice Sea, lo cito, la grandilocuencia del occidental, que se consideraba el hombre por excelencia, termina al actuar negando lo que afirmaba. Fin de la cita. Es entonces, en la lucha de estos otros, es entonces en la lucha que estos otros, ¿verdad? Los argelinos, los tunecinos, los angoleses, etcétera, etcétera, los vietnamitas, que estos de alguna forma, entre comillas, se descubren humanos también. Por primera vez en la historia de Occidente, nos dice Sea, los blancos europeos son mirados y son cosificados. Se encuentran con la mirada del otro, que los convierte en cosas. Ahora bien, el no occidental cuestiona al occidental, no como un objeto o como un no humano, sino que lo cuestiona en su relación con los demás. Lo cuestiona porque se concibe ahora como humano, calidad que antes le había sido negada. Ahora bien, traje a colación el ejemplo de Sétif porque es muy sugerente. Sin embargo, este no es el único. Es más, el propio Sea nos hace reflexionar sobre un aspecto problemático. La relación colonial se juega también a lo interno de América Latina. Por ejemplo, en la relación histórica entre el criollo y el indio, el mestizo, etc. El criollo, nos dice Sea, se comporta como heredero y representante del universalismo abstracto del occidental y así enraiza su dominación y su poder sobre el otro. Los países latinoamericanos,
Costa Rica no es la excepción, como lo veremos al final, tienen una conciencia desgarrada. No asumen como propia la herencia colonial, desechan al indio como infrahumano o aquel que sea distinto. Basta aquí rememorar lo que han significado siempre a través de nuestra larga historia en América Latina, las revueltas indígenas. O más cercano a nosotros, lo que simboliza, por ejemplo, después de casi 200 años de vida independiente, que haya por primera vez en la historia una mujer afrodescendiente en un puesto de vicepresidenta. Parece entonces claro que estos universalismos, tal y como lo planteamos al inicio, es decir, en la tradición clásica que sitúa a Europa como centro de la modernidad, son construcciones intelectuales insuficientes e inacabadas. Nos corresponde a nosotros, como latinoamericanos, centroamericanos y costarricenses, completar dicha pretensión de universalidad. La pregunta que nos formulamos entonces es la siguiente: si renunciamos a estos universalismos occidentales, ¿qué nos queda? El recorrido que hemos propuesto acá buscó señalar, en primer lugar, en qué consistían estos llamados universalismos occidentales, mostrando así que se trataba de una construcción intelectual pretendidamente neutra y válida para el conjunto de la humanidad. Esta pretensión revela hoy sus límites y sus traiciones. Es efectiva entonces la nominación de la cual hablábamos al principio. Se trata de universalismos occidentales. Se trata de creaciones de un lugar, Occidente, un lugar preciso en la geografía del poder y del saber mundiales. Si hemos visto a través de diferentes autores y perspectivas, la insuficiencia de dichos universalismos para poder pensarnos, podemos o debemos, por lo tanto, rechazarlos. Quizás el camino marcado por SEA y retomado por otros autores latinoamericanos y del Caribe, pero también por autores africanos, asiáticos, indios, como por ejemplo Chakrabarti o Achille Mbembe en África, por citar únicamente a dos, sea más bien el camino crítico, no un cambio de simple renuncia. La pretensión de querer desechar varios siglos de historia o de imponer nuevos conceptos a la moda puede ser tentadora, pero estos autores nos enseñan a no cometer precisamente el mismo error que criticamos. Autores como Frantz Fanon nos muestran que los africanos o los asiáticos fundan su pensamiento incorporando y asumiendo una parte de la filosofía occidental, como por ejemplo su humanismo. Pero esta vez, ¿verdad?, pensémoslo precisamente en el contexto de las humanidades, se trata de un humanismo completo, donde el no humano deviene humano, no por imitar el modelo occidental y querer parecerse al francés, al inglés o al estadounidense, sino por resistir la inhumanidad de dicho modelo. En el caso nuestro, el caso latinoamericano, pero más precisamente el caso costarricense, es importante también escarbar debajo de eso que llamamos humanidad. Es decir, debemos realizar una autorreflexión sobre lo que somos o lo que pretendemos ser. Es un trabajo que también nos lleva a interrogarnos, nosotros, país de paz, sobre nuestro origen en la violencia y la preservación de dicha violencia. Tenemos que ser cautos de no caer en la tentación de articular nuevamente un discurso con pretensión universal, basado en las falacias que acabamos de criticar. Y aquí me permito utilizar, para ir cerrando, el ejemplo de las recién pasadas elecciones. En un artículo publicado el 11 de febrero del 2018, el historiador Iván Molina, que muchos de ustedes conocen, dibujaba la disyuntiva de la segunda ronda de las elecciones como un enfrentamiento entre civilización y barbarie. Evocaba entonces el dilema del autor argentino Domingo Faustino Sarmiento, célebre autor que veía en los indios de la Pampa y en los gauchos el obstáculo a la civilización y que promovía la migración de
argentinos e italianos para limpiar la sangre argentina. Luego del 4 de febrero, con la inminente posibilidad de tener un presidente evangélico montado en la ola del odio y la discriminación, no tardaron en alzarse una serie de tambores y de voces que proclamaban, entre comillas, la modernidad. Mucha gente, en diferentes círculos, incluido la universidad, habló de la importancia de la tolerancia, del respeto a los derechos humanos y de la imagen misma de Costa Rica como vanguardia de dichas conquistas modernas. Es decir, el discurso se basó en una serie de lo que podríamos llamar universalismos occidentales. Frente a esto aparecían, por el otro lado, las tinieblas del oscurantismo. Pero esta metáfora, a la luz de lo que hemos hablado hoy, ¿verdad?, muestra rápidamente su insuficiencia. ¿Por qué? En efecto, oponer de manera plana civilización por un lado y barbarie por el otro oscurecía el análisis del fenómeno que vivíamos. Significaba volver a oponer una pretendida universalidad de la razón contra los delirios de la pasión o la ceguera del fundamentalismo. Ciertos creadores de opinión, como Amelia Rueda, pegaron el grito al cielo al interpretar toda referencia a la modernidad como arrogancia e insulto. Le dieron vuelta así a la noción de tolerancia, haciendo que todo cuestionamiento contra Fabricio Alvarado o sus seguidores se convirtiera paradójicamente en intolerancia. Parecía que llamar retrógrados, atrasados o ignorantes a los seguidores del evangelista era un insulto. Resulta interesante observar cómo muy rápidamente los representantes globalizados de la nueva modernidad se unieron a la causa de Fabricio. ¿Quiénes son estos representantes? Pues los banqueros, ciertos empresarios e incluso exfuncionarios del FMI. De esta forma, se desafiaban los lineamientos de la más clásica modernidad, que afirmó ser enemiga del conservadurismo, ¿verdad? ¿Cómo era posible que alguien que pretendía, digamos, la libertad del mercado, etcétera, pudiera estar de acuerdo con alguien que pretendía limitar los derechos de una parte de la población? Sin embargo, sería ingenuo extrañarse de esta cercanía entre banqueros y neopentecostales. Estos últimos son geniales businessmen, sostenidos por cadenas internacionales de financiamiento y corporaciones mediáticas que canalizan ayuda económica y proyección hemisférica. Ellos manejan el lenguaje de la prosperidad, de la semilla como inversión y de la fe como una forma de autopromoción ante Dios y recompensa material. Es en realidad, cuando lo vemos en detalle, el individualismo moderno autogenerador de la gracia divina. Ante tal despliegue de elementos a la vez civilizados y bárbaros, ¿verdad?, es decir, a la vez modernos y atrasados, el discurso de tolerancia, derechos humanos, parecía no tener mayor proyección, hasta que intervino un nuevo jugador. Es imposible analizar aquí, en unas cuantas líneas, las implicaciones prácticas, políticas, simbólicas de la coalición Costa Rica. Su crecimiento exponencial, su organización rizomática, son sin duda temas que habrá que profundizar. Quisiera anotar solamente, para la exposición que venimos haciendo, la articulación del discurso que hace la coalición. Fue la coalición la que trajo a la mesa dos ideas fundamentales. La unión, lo que nos une, ¿verdad?, el hashtag lo que nos une, y el nacionalismo, hashtag es por Costa Rica. Es decir, un elemento central del universalismo occidental, la idea de nación. Volvía de cierta forma a posicionarse entonces un elemento civilizatorio, frente a otro elemento, la familia, los valores, que era más difícil de situar y que obedecía a características particulares o interpretaciones diversas. Ahora bien, otro actor imprevisto que aparece en escena, ¿verdad?, llega en este momento. Se trata de lo que podríamos llamar, lo que yo llamaría, digamos, la intervención de lo sobrenatural. En medio de una campaña que parece ser entre modernidad de un lado y fundamentalismo del otro, entre universalidad de un lado y particularidad del otro, a mis hijos los educo yo, particularidad, no olvidemos el eslogan,
entra en juego la Virgen de los Ángeles. En efecto, los ataques de Ronnie Chávez a la negrita, reproducidos por el periódico La Nación en tiraje estelar de domingo, enardecieron los ánimos y fueron incluso protagonistas centrales de algunos debates entre los candidatos. Nada ni nadie parecía poder triunfar contra la bandera tricolor y la Virgen de los Ángeles. De esta forma, la victoria electoral de Carlos Alvarado reunió tanto a los sectores progresistas identificados con una nacionalidad moderna, como a aquellos católicos, fervientes o no, identificados con lo que podríamos llamar una espiritualidad nacional, en torno a un ídolo. Fue la fusión de ambas vertientes, ni totalmente civilizadas, ni enteramente bárbaras, que cristalizó la narrativa del triunfo. Reflexiones finales. ¿Qué nos dice entonces este ejemplo? Nos muestra que los universalismos occidentales tienen que dejar de ser occidentales y alcanzar al fin su universalidad. Es decir, tienen que tener como eje central la humanidad en su totalidad y por lo tanto tomar en cuenta sus particularidades y sus diferencias. ¿Significa esto un provincialismo? ¿Una vuelta a la pureza? Por supuesto que no. Se trata más bien, en palabras del poeta antillano Aimé Césaire, de no perderse en una segregación amurallada, una particularidad ciega, los ticos extraordinarios y únicos, pero tampoco en diluirse en un universal abstracto. Termino con las palabras de Césaire. Nos dice: mi concepción del universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares. Fin de la cita. Muchas gracias.